Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Damos comienzo a una nueva jornada que en este año se va a titular Las familias a lo largo de la historia, pasado, presente. Bueno, mi nombre es Verónica Fernández, yo soy magíster en la parte de Historia Educacional y encargada de Historia de la Psicología en UP, así como también ayudante de trabajos prácticos en la Universidad de Buenos Aires. He convocado a un grupo de investigadoras y docentes que a lo largo de estos 4 años, porque esto comenzó en el 2019, empezamos a pensar las cuestiones de género a lo largo de la historia desde diferentes recortes. En este caso, había una temática pendiente desde el año anterior, que era las familias y la construcción de género, y cada una de las investigadoras va a dar cuenta de un recorte de acuerdo al área de investigación que le incumbe. Por lo tanto, vamos a dar comienzo, ¿sí?, a esta jornada con la participación de la doctora Lucía Rossi, que justamente es doctora en psicología en por la Universidad de Buenos Aires, es vicedecana de dicha universidad, directora del Archivo Histórico Virtual, así como también ha sido directamente titular de la Cátedra Historia de la Psicología, Cátedra 2, y de numerosos proyectos subacita, así como también libros publicados. Por lo tanto, damos la bienvenida a Lucía. Lucía nos va a hablar un poco de la historización acerca de cómo fue cambiando la idea de familia a lo largo del tiempo. Así que, Lucía tiene la palabra. Un gusto tenerla con nosotros. Hola, buenas nochecitas a todos. Bueno, les cuento cómo pensé esto. Hice diversas consultas raras. Para ustedes, he leído un libro de psicología evolucionista muy biológico inglés, que he sacado ideas. He leído libros viejos de cuando éramos jóvenes, El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, de Engels y Marx. He consultado un programa del profesor Mazuca del año 73, que dice que la familia es la base de la sociedad. Pero bueno, es un concepto clásico. Bueno, vamos a ir viendo este tema y vamos a ir jugando algunas líneas hilos que yo voy a desear que ustedes mantengan en la cabeza, como que no se van, que quedan. Parece ser que en el Paleolítico, en la época de los hombres cazadores y recolectoras, van viendo ustedes ya una división de trabajo por género, ¿no? Cazadores y recolectoras. Había nomadismo, se mueven, es todo muy flexible. Generalmente las mujeres estaban en la cueva. Ahora se vio que la cueva de las manos son manos de mujeres, por ejemplo. El fuego, guardianas del fuego. Y ya un anticipo de lo que va a ser la domus, la casa, las mujeres adentro. Los biólogos, que son unos salvajes, pero deliciosos en cuanto a escuchar, van a decir que como las mujeres tienen que ver con el óvulo y con un lugar y con una inercia, esas escenas se van a reproducir a lugares más quietos, más consolidados, preocupados por las crías. Y los espermatozoides, que son ágiles, fáciles y descartables, van a tener como un decurso también que va a tener que ver con la masculinidad. Fíjense lo que dicen los biólogos, vamos a tenerlo ahí. Entonces tenemos que en el Paleolítico las mujeres se encargan de la crianza y vamos a empezar a delinear los caracteres que van a caracterizar la familia, que son sexualidad o pareja, más psicológico nosotros, la crianza, que en el humano es larguísima, si comparamos con otros mamíferos, el caballito el otro día sale corriendo, etcétera, es larguísima, es agobiante, con lactancias prolongadas,
y la crianza y el cuidado. Son tres palabras que vamos a tener que ir moviendo, ¿eh? Procreación, crianza y cuidado. Con crianza feroz, ya nos estamos diciendo, los biólogos dirían, es una inversión energética atroz, imbancable para uno solo. El hombre es naturalmente social, va a necesitar de otras mujeres, de parientes, de todo lo que se pueda para llevar a cabo la crianza. Y además, uno tras otro, un amontonamiento, digamos, que hace que la familia, ese conjunto de chicos, requiere una energía feroz que va a convocar a primos, abuelos, tíos, etcétera, o sea, ampliado. O sea que ya vemos que la maternidad clásica requiere por su requerimiento energético ya lo social disparado, ¿no? Y esto también va a tener que ver con los abuelos, porque acá hay tres generaciones. Vamos a jugar con las generaciones y con el género. Están los abuelos. En tribus como los esquimales se los descarta a los abuelos, al hielo. Pero cuando la crianza se vuelve tan exigente, el abuelo en sus cuidados hacia el nieto se vuelve clave. En China, por ejemplo, para tener un segundo hijo y que la pareja pueda seguir trabajando, los abuelos son clave para criar a los nietos. O sea que la tercera generación, vamos viendo que no, la familia nuclear que tenemos en la cabeza, como diría Lacan, como dice, hoy es una cosa aislada, pero en realidad es un conjunto social mucho más amplio. Bueno, en el Paleolítico se mueven, van siguiendo, las familias se agrupan, yo no sé si hay familia, hay lo que se llama clanes alrededor de un tótem, y los hijos siguen por línea matrilineal, espectacular esto, y pertenecen al tótem de la mamá. El tótem, el clan, esto pasa en todas las tribus bárbaras después, en las tribus americanas, en las tribus bárbaras la línea es matrilineal y están en tótem, y el papá generalmente se elige afuera en otro tótem, en otro clan con otro tótem. Esto crea una familia ampliadísima de primos. Yo en San Martín de los Andes vi una familia, un muchacho que tenía caballos que alquilaba, mapuche él, y cuando volvimos había como 15 pibes. Uno desencillaba, otro cepillaba el caballo, otro, que eran todos los sobrinitos, primitos, hijitos del clan, que estaban a cuidado de él. Entonces vemos que la palabra clan ampliada, donde todos los hijos son, está abriendo una paternidad compartida. Miren qué interesante, compartida, que todos los hombres del clan se ocupan de los chicos. También hay otras versiones, dicen los biólogos, donde los hombres que tienen las mujeres se ocupan de los hijos de las mujeres, y ya que estamos en lo biológico, que es lo nuevo, porque lo otro ya lo manejamos, los biólogos dicen que a las mujeres les gustan los hombres, buenos cazadores, buenos proveedores. Vayan anotando las palabras que puedan atender a los hijos. Es decir, que el hombre se vuelve más atractivo si provee a los hijos que ella pueda tener. Miren qué interesante. Cuando pasamos al neolítico, que se estabilizan en un lugar, dejan el nomadismo, claro, ahí aparece la palabra domus, aparece la palabra lugar. Lugar, es decir, se elige un cereal, se elige el plantar, eso es de las mujeres, ¿no? Viene de las mujeres, domesticación de animales, y tenemos el trigo, el elegido, caballos, vacas, ovejas, y cambia la dieta y cambia el cuerpo se pone sedentario como el modo de vida de elegir. Y con la propiedad privada, si jugamos con los biólogos, nos va a decir que el que más acopia, más seduce mujeres, y las mujeres van a ir con aquellos que sepan más proveer al lugar y atender a los hijos. Las mujeres siempre estamos con los hijos en la cabeza. Entonces, según los biólogos, la propiedad privada, que surge ahí medio en el neolítico, se esboza, todavía sigue clanes, empieza a esbozar un patriarcado todavía móvil. Patriarcado quiere decir que el hombre se empieza a preocupar. El hombre dice, los biólogos saben quiénes son sus hijos y quiénes no, pero empieza a exigir
Exigir exclusividad, cosa nueva, exclusividad, y empiezan a encerrar a las mujeres en los lugares. Acá tenemos los griegos, la domus, la masía griega, porque la domus es una palabra latina, es el ámbito doméstico familiar. O sea que vamos a, además de una agrupación que se reúne para producir, para trabajar, pero sobre todo para procrear, criar y cuidar, fíjense que es ampliadísima. Bueno, los romanos va teniendo un lugar. Necesito esto porque al final de la clase puede ser que una familia, se va volviendo laxo todo esto, por eso necesito armarlo así, puede ser que se comparta el mismo techo, o puede ser que se comparta una comida. Familia es al final de la clase, los que comparten el techo o los que comparten comida. O sea que el tema de la comida, el hambre y el techo, la domus, son claves. Por eso para los latinos, para los romanos, la domus, que es un ámbito totalmente femenino, tan adentro, salen veladas. La domus es un ámbito por género de mujeres, y los hombres que antes casaban ahora irán al foro, al ágora, a la vida política, etc. Siempre el afuera. El mismo Ulises la deja en Ítaca, Penélope tejiendo, otro trabajo de mujeres, y él se va y vuelve, y cada día, dice el Ulises de Joyce, el hombre sale de la casa y vuelve, un Fordá, que recorre el Ulises de Joyce, es el Ulises de Homero en un día. Pero entonces, fíjense los saberes de las mujeres: tejer, cocinar como Circe, cocinar, tejer, cuidado con lo que se da de comer al otro, ¿no? Si se lo duerme, se lo embriaga, se lo envenena, se lo excita. Joya, las mujeres gobiernan el neurovegetativo, dirían. ¿Por qué te casás?, le dijo la sobrina al tío. Y para que me cocinen, me laven y me planchen. Es decir, fíjense, no habla de sexualidad, pero sí habla de una visceralidad del cuerpo que queda delegada en las mujeres. Hay hombres que no se saben hacer un té huevo duro hoy. Necesito las escenas muy armadas. Si vamos a lo latinoamericano, tenemos el ejemplo de Perú, donde está la cultura andina, que es matrilineal, pachamamera, que gobierna nuestro noroeste, y 5 minutos antes de que llegaran los españoles, los incas, que sí son patrilineales, duros, lapidarios, feroces, y vemos que las culturas, ambos sistemas están como, uno gobierna, uno es decisivo, pero el otro sigue su camino, sigue estando subrepticio, agazapado, escondido, pero ahí. Esto para romper un poco el tema de la matrilinealidad y la patrilinealidad, como que juegan. En países como España, que tienen fuerte componente bárbaro, visigodo, se usan el doble apellido, el de la madre y del padre. Bueno, entonces tenemos generaciones, tenemos los primos que forman el grupo de pibes, porque además de los padres, que son criadores, transmisores de subjetividad, diría Masuka, ¿no es cierto?, el psicoanálisis, por identidad, el tema primario, el tema primordial, está en la familia. En la gran inmigración, se venían acá por familias. Había chicas de 16 años que se venían acá porque estaba la tía con las primas trabajando. Si tenían la quinta, le gustaba ser más costurera, estar adentro. En Galicia, que es un frío de morirse, cruzaban el mar porque se iban a lo de las primas, a los tíos que iban trayendo los parientes. Vení, que acá hay una chica que me gusta para vos. Es decir, es la familia el atractor que muchas veces logra el cruce. Y en el 2001, ¿qué pasó con las familias? Cuando se rompió todo, la familia volvió a primer plano. Hijos que volvían a la casa de los padres, padres que iban a vivir con los hijos. Es decir, ahí se reedita la historia de la gran inmigración. En el 2001, la familia es el último container. Por eso, volvemos, sexualidad, crianza y cuidado. Masuka piensa que si bien la familia se va reduciendo y se va poniendo
nuclear hoy, y que también la pareja se mueve y adquiere una labilidad fuerte, lo fuerte va a ser la crianza. La crianza es el último nudo que impide la disolución total de la familia. Entonces, el lazo afectivo y social primario es el nudo brutal que hay. ¿Qué es una familia? Entonces, es una pareja más o menos estable, esto en todas las culturas, poliándricas, poligámicas, anclada a un lugar que satisface las necesidades mínimas y que generalmente necesita un trabajo productivo para sostener el lugar, conseguir el lugar, bancar la familia. Y la familia antigua tenía abuelos, tíos, el tío solterón, las solteronas. Antes la familia eran 20, 30. Las mujeres adentro, los hombres afuera. Eso después se va a empezar a romper. Ya en Grecia hay mujeres que salen, que son las hetairas, saben lo que es. En Roma, todo eran dueñas y señoras. Es más, el hombre sabe que cuando entra a la domus, queda sujeto al orden de las mujeres. Por eso los hombres van al café, al billar, tardan en volver a la casa, pero después cuando tienen que comer, tienen que ir a la casa. Estoy diciendo lo más tradicional porque después va a haber que deconstruir todo eso. O sea que hay un tema de convivencia y de institucionalidad. Después tenemos las familias ampliadas, los que adoptan. La familia romana considera familia también a los que comparten la cotidianidad, los sirvientes, los esclavos. Fíjense, Scarlett O'Hara, en Lo que el viento se llevó, los esclavos eran familia directamente. Directamente. Entonces, ni hablemos de... entonces, desde los romanos se incorpora también a todos los habitantes de la gran casa romana, que es el modelo del conventillo: habitación, familia, habitación, familia, habitación, familia, y el patio el lugar del encuentro social. Bueno, a todo esto hay un efecto de despersonalización también, porque el trabajo se va generando afuera. Al salir de lo medieval, el trabajo se genera un poco afuera. Va a haber instituciones que tomen trabajo de la familia. Por ejemplo, en Padre Padrone, que es una película italiana, el padre necesita de los hijos varones, los tiene como esclavos para que le cultiven el campo. Lo mismo pasa en China con los hijos que trabajan como para los padres. Incluso los hijos que crían a sus hermanitos y ayudan en lo doméstico para que la madre pueda salir a trabajar. Hay todo un juego ahí. Lo que los biólogos introducen como novedad es que hay una oscilación entre competencia y cooperación, todo el tiempo, entre competencia y cooperación. Y eso pasa en la energía o libido, diríamos nosotros, que la madre dedica, que el padre dedica, y también qué pasa con los hijos, porque va a haber competencia y cooperación entre los hermanos para los recursos libidinales o energéticos de los cuales los pueden disponer. Hay padres que eligen a un hijo, el mayorazgo, el primogénito. Hay padres que eligen, bueno, y ahí se ve el mayor, el menor, y los que menos recursos tienen son los del medio. Hay todo un juego de cuestiones que muestran y sobre todo iluminan qué va a ser la masculinidad también. Porque la masculinidad va a tener que elegir el hombre, biológicamente con este enfoque nuevo, entre la sexualidad, buscar nuevas hembras o aparearse. ¿Y qué descubren ellos? Que cuando la testosterona baja, el hombre está más habilitado a la paternidad, a compartir la crianza y compartir la casa. Es decir, fíjense lo que dicen los biólogos, ¿no? Cuando el hombre se casa, baja la testosterona. Y cuando hay hijos, ahí todavía baja más porque la crianza se come todo el juego. ¿No es espectacular esto? Sí, porque tenemos que ir viendo qué va pasando entonces con la familia. Pero entonces la familia también tiene competencia. Las instituciones. Ya van 2 textos de personas que me dicen, como mis padres se llevaban muy mal, era insufrible vivir ahí, yo decidí entrar a la escuela militar. Me fui. Yo decidí irme. Se van, o sea, la exogamia, para afuera. Entonces ahí tenemos instituciones criadoras que cumplen la función de familia,
impersonal, pero que van llevando un sujeto. El mismo Perón a los 13 va al colegio militar, por ejemplo. Es decir, hay instituciones criadoras, educadoras. Hay gente que no tiene hijos y adopta. Hay gente que no tiene hijos, y acá Sormar, la que sabe más de esto, y hay fertilización artificial. Esto genera nuevas identidades familiares, nuevas complicaciones, nuevas cosas. Porque tenemos que ir hacia nuevas fronteras. ¿Qué es una familia entonces? La familia grande se va, en lo urbano, se va atomizando, se va volviendo chiquita y se va volviendo nuclear. Mamá, papá, hijos. Mamá, papá, hijos. Y si la pareja es inestable, y acá el bazooka es tajante, estuvo bárbaro en lo que dice, ¿qué pasa? Es la crianza lo último que diluye la dilución, que frena la dilución de la familia, la crianza de los hijos. Entonces vemos que los abuelos tienen nuevos roles, vemos que la familia tiene varias generaciones, la familia incorpora amigos, se dice que los amigos son la familia elegida. Elegida, espectacular. Entonces vamos anudando lo matrilineal. Una nena de 13 que hoy queda embarazada, ¿qué hace la mamá? Le escribe a la abuela, Santiago del Estero, y la abuela ¿qué le dice? Nena, mándame el nene, mándame el nieto que lo crío yo. Es decir, acá vemos como la tercera generación, esto es matrilineal puro, pisca el bebé de la nena que está embarazada del tío, que a su vez tiene 15. Es decir, hay un tema de generaciones acá también. ¿Qué pasó con las generaciones? Hubo muchos momentos de confusión de generaciones. Por ejemplo, en el cristianismo, que se abandona el apellidamiento romano, yo soy Lucía, vos sos Verónica, no se sabe quién es padre, quién es madre, hay una cosa muy incestuosa, se divide, fíjense que la ley de prohibición del incesto funciona. En estos casos, cuando se rompe el apellidamiento, se diluyen las generaciones y hay mezcla. Por eso los padres de la iglesia optan por los monasterios con división de género, hombres y mujeres, los frates y las orelas, las monjas y los que son unidades económicas, pero que son divididas por género. Bueno, la familia se diluye. Vos andás diciéndome el tema, el tema, porque vamos a ir a las fronteras de la no familia, ¿no? Y hoy la familia madre, padre, hijos es la nuclear, que es totalmente artificial, porque acá la familia que ha gobernado en el paleolítico y en el neolítico clánica son cientos de personas. Los vikingos vivían hasta 100 personas en una misma casa. Por eso por ahí no se tocan, ¿no? Distancia. Y interesantes las estrategias para atraer a la gente. La vecindad, por ejemplo, veamos qué pasa en el conurbano bonaerense cuando los inmigrantes dejan el conventillo y vienen al conurbano. Compran un lote y adelante, atrás le hacen el departamento a la hija, arriba al hijo, acá a la prima, o sea que reproducen los signos de vecindad arquitectónicamente en lo que sería hoy los PH. ¿No? Cuando vos tenés que trasladar de la villa, como han hecho en la 31, a los edificios, tenés que, ¿dónde está mi abuela y mi tía y mis primos? ¿Y cómo hago yo para ir? Nos encontramos en el patio, ¿cómo hacemos? La desesperación es, ¿cómo llego yo a mis parientes? Con el diseño de departamento que tienen los edificios, por ejemplo. O sea, hay todo un tema de arquitectura que va acompañando estos movimientos. Es decir, y además hay una cosa que tengo que decir, que hay una tensión entre familia y Edipo. Ley, prohibición del incesto. Recuerden que Lévi-Strauss dice que la prohibición del incesto crea cultura y crea el género humano. Es decir, la endogamia se corta y tiene que haber un tema de exogamia y de salida y de corte. Hay una tensión entre Edipo y familia.
entre Edipo, y esto va para las matrilineales y las patrilineales, porque en las matrilineales la mujer elige un hombre de otro tótem, de otro clan, no puede ser del mismo, y el hombre tiene que salir a buscar afuera, en las matrilineales, y en las patrilineales también. Bueno, entonces, yo necesito la revalorización por generaciones, lo mutante de los géneros, y ahora vamos a ver cuando hombres y mujeres trabajan. Que he detectado en un estudio que el hombre produce un poquito más de la mitad y la mujer la mitad y un poquito menos. O sea que siempre fue más o menos equitativo el tema del producto, del trabajo para sostenimiento del hogar. Hoy, ¿te acuerdas la placa esa que teníamos, Fedra? Hay una placa que vemos dos hombres con un nene, vemos, había una plaquita, esa última, mira la familia soy, dos ancianitos, y vemos una chica sola. Hay familias unipersonales, sí, porque como diría Merleau-Ponty, la familia es un concepto simbólico. Yo puedo ser una familia yo sola, con mis amigos, hablando con mis afectos, hombre-mujer, mamá-nena, dos mujeres, hombre solo, chico, nena varón, hombre anciano solo, hombre solo, fíjense los hombres solos, mujeres solas, cómo habitan, acá hay otra, y acá dice que interesante, mujer-hijo, hay chicas que deciden ser madres sin padre hoy, ¿saben esto? Y ahí vemos un hombre con un perrito, o sea que se puede ser familia con un animal, con un perrito, por eso hay tanta mascota. Había una en la tele que decía, ¿tiene hombre? ¿Tiene hijos? ¿Tiene novia? Entonces, agotados eso. ¿Tiene perro? El perro sustituye también a los hijos. Acá tenemos la mamá. Fíjense cómo todavía se compacta más. Ahora, por ejemplo, dos varones pueden estar pidiendo adopción. Fíjense que acá está abajo, ¿ven? Hombre con dos nenes. Hombre con perro y con hija. Hombre con hija. Y otro hombre que, fíjense los hombres con corbata, ¿no? Perdón, Lucía, para poder ir haciendo como un broche de todas las temáticas hermosas que nos está trayendo. ¿Qué dirías vos de todo esto? Yo necesito que la frontera de todo lo que hablamos se diluya todavía en un concepto más feroz, que hoy pareciera ser que la familia, ¿por qué no? Puede ser compartir el mismo techo. ¿Por qué no? Puede ser compartir una comida totémica, como hoy cuando la familia se reúne los domingos a comer la pastayuta o lo que fuere, o el asado. Hoy va, como dicen en joda las propagandas, hoy me voy con el tupper porque está todo muy caro. Pero recuerden que el tupper quiere decir que cada uno se lleva la comida, pero la pone ahí para todos. En fin, como va a decir Fedra en un minuto, va a tener que ver con el hambre y con estar juntos, ¿no? Bueno, vemos cómo sigue esto. Excelente, Lucía. Todas las consultas, preguntas por chat, gente, y bueno, cada una de los participantes van a ir contestando en la medida que puedan acerca de su área. Muchas gracias, Lucía, por la participación y bueno, estamos dándole paso a Fedra, quien nos va a hablar, siguiendo directamente en la línea histórica, también acerca de familias, pero ella lo que va a acentuar, ¿sí?, es justamente la relación que tiene las mujeres en torno a las leyes, así como también a la moral de cada época, así como también qué pasa con la familia de hoy. Les comento, Fedra Frejovechero es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es docente de historia de la psicología por dicha universidad y directora de cultura por la Facultad de Psicología de UBA, y coordinadora del género y psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología, así como también autora de Mujeres, Cuerpos Expropiados. Te damos la palabra, Fedra, un gusto.
Bueno, muchas gracias, Verónica. Siempre es un placer participar de esta jornada. Voy a compartir un poquito la pantalla para empezar. A mí esta jornada, que como decía Verónica al principio, hace 4 años que la compartimos, me gusta porque nos saca un poco quizás de lo académico más estricto y nos permite jugar. Y es lo que yo traté de hacer un poco con el título de la presentación cuando quedó pendiente el año pasado, hablar de familia, y bueno, quedó este tema dando vuelta. Y estaba hablando con un colega hace un tiempo y me decía, tendrían que escribir algo sobre esta frase tan famosa de Shakira que todas las mujeres cantan, de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Entonces yo decía, no, ¿cómo vamos a escribir algo sobre esto? ¿Viste? Eso no es como uno piensa desde la academia, pero debo decir que me quedó dando vuelta el tema. Y un día en la oficina lo comento y me dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo llorar? Digo, no perdamos eso. Y entonces el título formal de la presentación es Mujeres, Familia y Sociedad, y el título informal es Las mujeres ya no solo lloran, las mujeres también facturan. Y esas palabras agregadas tienen que ver con esta charla con mis compañeros, hablando de que en esa frase que quizás tanta gente ahora la canta como una victoria, como un empoderamiento, está la idea de pasar de una situación pasiva a una situación activa, de pasar de lo privado, estrictamente siempre entendido para las mujeres, al ámbito de lo público. Y entonces ahí está la pregunta de un poco, ¿qué pasa con este cambio de las mujeres de lo privado a lo público y cómo esto ha afectado a las familias? Y encontramos la diversidad de familias que recién Lucía nos comentaba. Así que un poco por ahí va a andar la presentación, y como bien comentaba Verónica, mi tema principalmente son las mujeres, así que van a ver que me voy a centrar un poquito más en ese punto. Bien, no podemos empezar esta presentación sin decir que partimos de la idea de pensar que no hay sociedad sin familia y tampoco hay familia sin sociedad. Hay un proceso en el cual ambas instancias se construyen mutuamente, ¿sí? Y entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es la familia? Vamos a pensar un poco esta definición, qué roles cumple. Bueno, la familia se encarga de ser el eje central de una organización social, ¿sí? Y esta organización social tiene ciertas funciones, de ella depende lo que es la reproducción biológica, la preservación y la perpetuación del orden social, del orden cultural, del orden económico, y es el origen de donde van a seguir posteriormente la fuerza de trabajo de una determinada sociedad, ¿sí? En la familia, entonces lo que vemos es una célula que va a reproducir lo que pasa en la sociedad. Y esto cumple una función también, por alguna razón a las personas nos sirve y tiene un uso y un sentido formar parte de una familia. La familia te da una protección, te da un espacio de protección del contexto externo, ¿sí? Un lugar de protección contra el ejercicio de lo que sería el poder social, que está fuera de la escena pública, aunque para seguir siendo parte de esta familia uno tiene que cumplir con ciertos acuerdos, con ciertas normas, que te permiten seguir siendo parte de esa familia. Entonces, la historia, nosotros siempre en la cátedra de historia tenemos la idea de que la historia tiene que ver con los 3 momentos del tiempo al mismo tiempo. Nosotros estamos en el presente haciéndonos ciertas preguntas, vamos al pasado a ver qué pasa con estas cuestiones, cuál es el origen de estas preguntas que nos hacemos, cómo se resolvieron en el pasado, y desde este viaje hacia el pasado los proyectamos hacia pensar un futuro. Desde esta lógica, nosotros siempre hablamos, y Lucía lo repite mucho, pensamos en historia como historiar, como un verbo, como una acción, en la cual nosotros hacemos este proceso de ir al pasado y proyectar el futuro. Y entonces vemos que, por ejemplo, desde el derecho romano, desde la Edad Media, ya se encuentran muchas discursividades, muchas expresiones discursivas que nos dan cuenta de los roles de la mujer, de cuáles fueron los fundamentos que establecieron el rol de la mujer y las funciones que debían cumplir para ser consideradas, vamos a poder decir, buenas mujeres o unas buenas mujeres para esa sociedad, y también las consecuencias de no cumplimiento, ¿no? Las consecuencias que ha tenido, que pueden ser la cárcel en una determinada época, el manicomio en otra determinada época, ser como relegada de la ciudad, ser enviada al campo. Sí, cada momento ha establecido entonces históricamente las conductas que se esperan de una mujer y las consecuencias de no cumplimiento de esas conductas. Entonces, si uno va un poco a la etimología de la palabra familia, como decía Lucía antes, familia, una de las raíces de la etimología de esta palabra, tiene que ver con famulus, que si uno lo traduce, tiene que ver con esclavo doméstico.
Y hace referencia entonces a la idea de que había un padre de familia, un pater familia, sobre el cual se regía una casa, y todas las personas que estaban formando parte de esta casa eran consideradas como, bajo su techo, como sus esclavos domésticos, ¿sí? Dependían de él. Y esto incluía a todas las personas que habitaban, sean su pareja, su mujer, sus hijos, y sean los sirvientes, ¿sí? De ahí viene este concepto, esta raíz de la palabra. Entonces, ya desde esta familia romana, ya desde el derecho romano, también del derecho sajón, lo que vemos es que las mujeres son concebidas con derechos limitados que los varones adquieren sobre ella a través de determinado tipo de contratos, específicamente desde el matrimonio o el padre que asume la potestad de los hijos. Y estos contratos, estos derechos que se establecen sobre las mujeres tienen que ver con el derecho al acceso sexual, ¿sí? Conyugal, al trabajo doméstico. Yo soy el proveedor, vos estás en la casa, vos te encargás del trabajo doméstico, yo salgo a proveer. Bueno, y la filiación de los hijos son entonces propiedad del padre, ¿sí? Entonces lo que vemos es que cuando hacemos este análisis histórico, una potestad paterna bien marcada, una casa que está regida bajo un padre de familia, que es el que tutela a todas las personas que viven en esa casa, sus esclavos, su familia, su mujer, sus hijos. Entonces uno puede llegar a la interpretación de, bueno, la mujer entonces ha sido considerada ya desde estos momentos históricos, obviamente podemos ir mucho antes también en la historia, como un objeto de pertenencia, ¿sí? Y también como un instrumento de reproducción, ¿sí? De reproducción de los hijos, de reproducción de las fuerzas de trabajo, ¿sí? La mujer va a ser, siempre está la cuestión moral en relación a que la mujer es la que educa a los niños, razón por la cual tiene que ser el ejemplo. Y estos niños, ¿qué son? Son los hijos de la familia, pero a su vez también son los ciudadanos, ¿sí? De una determinada sociedad. Entonces hay un doble control de esta moral en la mujer, de que esté atravesada por esta moral, porque es la que reproduce y transmite a sus hijos estas enseñanzas. Entonces, cuando hablamos de familia y sociedad, estamos hablando entonces de un complejo proceso, donde la pertenencia de una familia y la reproducción de las personas implica entonces reproducir este sistema social. Lo que pasa en la sociedad pasa también en la familia, son en lo macro y en lo micro. Y lo que vemos es que entonces, en este recorrido histórico, lo que vemos es que la adquisición de los derechos del hombre, siempre primero el padre, después el esposo, ha sido entendido como un derecho natural, ¿sí? Y acá empezamos a hablar un poco de la naturaleza, ¿sí? El lugar que se le ha dado a la naturaleza. La mujer tiene como deberes atados a la cuestión biológica, a la cuestión orgánica, ¿sí? A la cuestión de ser proveedora de hijos. Y hay una de las corrientes que uno puede encontrar en la historia, que es la historia de las mujeres. Una corriente muy interesante porque nos permite visibilizar ciertas historias que han sido como ocultadas, porque bueno, era muy difícil que una mujer pudiera producir, que una mujer pudiera escribir, que esto quedara plasmado en algún determinado lugar. Entonces hay muchas figuras femeninas y sus producciones que han sido visibilizadas por la historia. Lo que se llama Historia de las Mujeres recupera mucho de esto, y una de las cosas que podemos encontrar es que en la historia de las mujeres lo que vemos es una imposición sobre el sentido de sus cuerpos, ¿sí? Sobre sus proyectos, sobre sus deseos, los cuales siempre han requerido y han estado marcados por ciertos mandatos morales, sociales e incluso científicos, ¿sí? Vemos lo científico, por ejemplo, en el caso de las locas, que bueno, un poco es el tema de mi tesis y el libro que comentaba Verónica, en el cual las mujeres que no adherían a ciertos parámetros esperados para el cuerpo que tienen, que no quieren ser madres, o que no quieren cuidar a sus hijos, o que no son lo cariñosas que se espera, sufren consecuencias como, por ejemplo, en algunos casos de principio de siglo, la internación psiquiátrica. Ahí vemos cómo la ciencia dice el deber ser de estas mujeres. Si hacemos un poquito más de historia, para ver los discursos, ¿sí? Cómo los discursos influyen en estas construcciones, podemos ir a un momento en el cual se empiezan a formar las bases de los discursos legales que nos atraviesan como sujetos, nos dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que es penable, lo que no es penable. Y entonces podemos ir hasta 1853, donde se sanciona la primera la Constitución Nacional, y que crea la base sobre la que se van a empezar a establecer todos los códigos, el Código Civil, el Código Penal, etc. Y vemos que en esta Constitución, una vez que se establece, posteriormente lo que se va a producir es la redacción del Código Civil, ¿sí? El primer Código Civil.
Y este Código Civil lo que hace es tomar las normativas vigentes de esa época, que habían sido ya heredadas. Esto estamos hablando en Argentina, capaz que me olvidé de aclarar eso, porque me había ido de lo general, y ahora estoy ya más puntualmente en Argentina. Y lo que había hecho, lo que se hace, es tomar lo que fue las normativas de la época, que eran las que venían ya de las sociedades antiguas coloniales, de la tradición hispánica y monárquica, y que habían estado establecidos ya en lo que era el Concilio de Trento de 1545 a 1563. O sea que de esa época se toman las reglamentaciones y con eso se fundan las primeras constituciones y los códigos que fundan nuestro país, que se dan en Argentina. Y entonces lo que vemos es que lo que heredamos, las bases, eso que está en el fondo jugando, tiene que ver con esta concepción tradicional de familia europea, que reafirmaba este carácter patriarcal principalmente, definido por una fuerte autoridad del hombre hacia su esposa y hacia sus hijos, y que a su vez legalizaba una relación que era asimétrica entre el hombre y la mujer. ¿Sí? La mujer, una vez que se casaba, pasaba del poder del padre al poder del marido, toda su herencia incluso pasaba a dominio del marido, los hijos eran del padre, ahí tenemos esta cuestión del el apellido lo da el padre, el marido fija domicilio conyugal, etcétera, etcétera, etcétera. Es aquel que rige la normativa del hogar. Si uno hace una pequeña vuelta en el tiempo y decimos, bueno, vayamos 100 años para atrás, estaríamos en 1900, 1930, para historia de la psicología, para historia en general eso es nada, son 2 minutos, y vemos cuál es la reglamentación, y tenemos ya vigente, desde fines de 1800, un código civil que dice que la mujer tiene que estar sujetada jurídicamente a su marido, que es aquel que puede tomar las decisiones, si ella quiere estudiar o quiere trabajar, requiere la autorización de su marido, ¿sí? Porque se considera que es inferior biológicamente, entonces requiere la tutela del marido. Vemos las primeras leyes que salen de protección de mujeres y niños, o de penalización de la explotación de mujeres y niñas, ¿sí? Vemos que la mujer siempre está atada a la minoridad, se habla de mujeres y niñas, mujeres y niños pequeños que necesitan tutelaje, se habla de, en algunos códigos, mujeres, niños y personas con algún tipo de enfermedad, ¿sí? Están en ese grupo que requieren como una atención especial. Otro caso que siempre invito a leer es el Código Penal de 1922, que es el primero, que ahí lo que vemos es, por ejemplo, una criminalización del adulterio diferente. Para el hombre, para la mujer, el adulterio es considerado cualquier relación por fuera del matrimonio, en cambio para el hombre se considera adulterio cuando mantiene una relación sostenida en el tiempo, tanto fuera como dentro del hogar conyugal. Entonces ahí vemos una asimetría, no es lo mismo ser adúltero para un hombre que para una mujer. También, por ejemplo, en ese código aparece la violación de la mujer, tenía como atenuante la propuesta del matrimonio. O sea que si el violador le proponía matrimonio, esa era una causal para reducir la pena o excluirlo de la pena, ¿sí? Y vemos que recién para 1926 aparecen ciertas equiparaciones jurídicas en algunos puntos muy específicos para las mujeres, pero todavía estamos, por ejemplo, muy lejos de la posibilidad de votar. Bien, esto como para hacer un punteo de 100 años atrás como estábamos. Lo que nos encontramos principalmente es siempre este planteo de una inferioridad biológica, ¿sí? Que la mujer por su condición física es inferior, y eso requiere entonces que jurídicamente se la sujete al hombre. Por otro lado, también se reglamentan sus derechos desde el lugar de madre, desde su función de deber ser de madre, de cómo debe comportarse como madre y como esposa, y ahí se establece su ideal, ¿sí? El ideal de mujer. Entonces lo que vemos es que el abordaje biológico lo que hace es instaurar un deber ser, y aparecen prácticas discursivas que van limitando, que limitan la feminidad a la función materna, ¿sí? Y este hijo de esta madre aparece como un hijo que pertenece a toda la sociedad, es este ciudadano que entonces va a ser un representante de esa familia en la sociedad. Entonces lo que vemos es que la familia moderna entonces se funda y se fundamenta y tiene como en su base una división bien tajante del trabajo. ¿Sí? El hombre es el proveedor de los recursos para el sustento de la familia en el ámbito de lo público, y la mujer queda confinada al espacio doméstico, al espacio privado y al cuidado de los hijos. Lo que vemos es que esto empieza a entrar en crisis, especialmente con el acceso de las mujeres a la educación superior, con la inserción de las mujeres en una forma competitiva en el ámbito laboral, también la posibilidad de divorcios, ¿sí? El aumento de los divorcios,
Eso también lleva a que aparezcan también familias ensambladas, también aparece la posibilidad de los hogares monoparentales, con las técnicas de reproducción asistida, también con la legalización de los matrimonios homosexuales aparecen un montón de familias distintas, o que antes no estaban visibilizadas. Y entonces lo que encontramos es que es muy difícil hablar entonces hoy de familia, porque hay una diversidad de familia. Y es ahí donde digo, bueno, quizás la historia también nos puede dar alguna pista más de cómo pensar esto, y ahí es donde encontramos otra raíz, ¿sí?, etimológica de la palabra familia, que es la palabra fames. Fames tiene que ver con el hambre, y otra forma entonces de entender a la familia, siguiendo esta otra línea, es entender que familias son aquellas personas, sean consanguíneas o no sean consanguíneas, con las que nosotros compartimos la comida, ¿sí? Esta otra etimología de la palabra nos echa un poco de luz, algo que estaba comentando Lucía antes, que en última instancia entonces con quiénes son nuestra familia y las personas con las que nosotros compartimos el techo y la comida. Es ahí donde nosotros encontramos la confianza para compartir el alimento, la comida, ese momento, y es ahí en donde quizás nos da una pista más para pensar en lo que es la familia hoy. Así que con eso le agradezco mucho el tiempo y le dejo la palabra a Verónica. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fedra. Bueno, verán que hay varios hilos articuladores entre aquello que planteó Lucía, ¿sí?, desde lo histórico, siguiendo con la línea de trabajo de Fedra. Y ahora vamos a dar paso, ¿sí?, porque también tenemos cuestiones temporoespaciales que nos limitan, y por eso, si no estaríamos en realidad dedicándole mucho más tiempo a cada una de nuestras expositoras. Vamos a dar paso a Mabel Burín. ¿Qué tal, Mabel? Bueno, Mabel es licenciada en Psicología desde 1963 por la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Es doctora en Psicología Clínica, es miembro del Comité Asesor del Foro de Psicoanálisis y Género, directora del programa postdoctoral en Estudios de Géneros y Maestrías en Estudios de Género en UCES, y ha recibido como premio homenaje a psicoterapeutas feministas pioneras el año anterior en la Universidad Complutense de Madrid. Ella nos va a hablar en esta oportunidad de las mujeres mayores y sus nuevos repertorios deseantes, el impacto que ha tenido el aislamiento social durante el COVID, y va a ejemplificar con 3 colectivos de mujeres mayores: las abuelas cuidadoras de sus nietos, las mujeres mayores con parejas heterosexuales no convivientes, y las mujeres mayores en parejas LGTBQ+. Bueno, Mabel, le damos la bienvenida. La palabra es suya. Bueno, gracias Verónica, y gracias por invitarme otra vez a este encuentro que hacemos año tras año. Y hoy quiero plantear algunas cuestiones referidas a la construcción de las subjetividades entre las mujeres de mayor edad, con algunas observaciones sobre sus inserciones familiares. Y en este caso he tenido, les comento, una doble motivación: personal, debido a mi edad, y académica, por las investigaciones que realizo en el programa de Género y Subjetividad de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, acá en Buenos Aires. Y así como a comienzos de los años 80 la pregunta inicial que nos hacíamos era ¿qué es ser mujer?, en este momento la pregunta podría ser ¿quién voy siendo como una mujer mayor? Las respuestas a estas preguntas son variadas, apuntan a un heterogéneo conjunto de experiencias, de investigaciones, de publicaciones, algunas proporcionadas por el devenir propio de la vida, así como de un amplio colectivo de mujeres que se describen a sí mismas como mujeres mayores. Y estas preguntas se intensificaron con la pandemia del COVID, en que las personas de más de 65 años pasamos a calificar de modo mucho más visible dentro de esta categoría etaria. Y además, surgieron interrogantes de difícil respuesta. Por ejemplo, ¿cómo poder articular la experiencia vivida con el contacto corporal cuando teníamos una presencialidad a veces intensa, continua, con la necesidad de mantener contactos virtuales debido a los riesgos de la contagiosidad?
mediante la utilización de variados recursos tecnológicos para comunicarnos. De modo que hoy voy a describir 3 grupos de mujeres mayores con sus vínculos familiares. Una es el de las abuelas cuidadoras de sus nietos, otra el de las mujeres mayores en relaciones de parejas no convivientes, y el tercero de mujeres mayores lesbianas, o sea, viviendo en pareja con pareja del mismo sexo. El primer grupo es el de las mujeres mayores que en su proceso de envejecimiento habían encontrado un refugio identitario en sus roles como abuelas cuidadoras de sus nietos, que relatan la puesta en crisis de este modo de subjetivación que quedó en suspenso debido a la cuarentena del COVID. Aquí hay un concepto que se describe como hambre de piel, que luego describiré, y que ilustra los riesgos para la salud mental de este colectivo de mujeres, entre quienes se produjo un vacío representacional respecto de su posición social y subjetiva. Algunas mujeres de este grupo etario, que habían logrado un amplio desarrollo social y de vida comunitaria, y que durante la cuarentena debieron recluirse al interior de la vida familiar y doméstica, refirieron sentimientos de angustia, miedos indecibles, fantasías catastróficas difíciles de explicar, asociadas a la dificultad de procesar movimientos emocionales complejos. Movimientos que habían logrado tramitar previamente a la pandemia a través de sus vínculos sociales y subjetivos con proximidad. En este grupo de mujeres se encuentra Susana, quien comenzó a consultarme cuando tenía 66 años. Ella hacía poco que se había jubilado en un cargo docente de alto nivel. Era un trabajo que le había dado gran satisfacción social y subjetiva. Hacía 6 años que había enviudado y para el momento de la consulta refiere que su jubilación coincidió con que su única hija había tenido 2 niñas mellizas. Esto después de haber pasado la hija un prolongado, muy difícil proceso de fertilización asistida. Entonces Susana encontró en el cuidado de sus nietas y en el acompañamiento a su hija nuevas fuentes de satisfacción vital, y había desplegado un estilo de abuelidad con mucha presencia física, con un alto grado de involucramiento personal en el ejercicio de la abuelidad. Sin embargo, en su consulta se lamenta que a medida que las niñas fueron creciendo, y al momento de su consulta ya tenían 4 años las chiquitas, también se fueron incrementando los altercados, las disputas con su hija, que eran problemas que ya se venían produciendo desde que su hija era adolescente y que nunca habían terminado del todo. Y a pesar de que su hija le discutía sus criterios de autoridad para alimentar, para hacer dormir a las nenas, ella sostenía sus propios criterios educativos. Susana trataba a veces de llegar a acuerdos con su hija, aunque fueran resoluciones parciales, temporarias. Y este clima emocional difícil con su hija se compensaba con su vínculo con sus nietas, de quienes decía que eran niñas adorables, cariñosas. Decía, con ellas siento que mi vida tiene un significado único. Debido a que su hija, que estaba divorciada, trabajaba muchas horas en el día, ella se ocupaba de asistir a las nenas día a día, desde que eran chiquitas. Las llevaba y traía del jardín de infantes, les preparaba la comida, las entretenía, llevándolas al parque o leyéndoles cuentos. El motivo de su consulta, que trataba del malestar que sentía con su hija, se transformó en un estado de angustia indecible cuando comenzó la pandemia. ¿Qué ocurrió? Que el confinamiento en su hogar y el alejamiento de sus vínculos de cercanía con sus nietas y con su hija representó para ella un vacío imposible de llenar, aun cuando de vez en cuando podían reunirse en el parque a distancia sin poder abrazarse ni jugar juntos.
Otro grupo que quiero comentarles es el de las mujeres mayores en parejas heterosexuales no convivientes. Y una de las cuestiones que se presentan es acerca de las representaciones sociales y subjetivas de las mujeres de este grupo, que por su heterogeneidad merecen estudios específicos. En este aspecto, surgieron problemáticas novedosas entre las mujeres mayores que debieron acudir a recursos virtuales para relacionarse con sus parejas con vínculos sexoafectivos no convivientes. Al respecto de esto, quiero destacar que el universo discursivo respecto del repertorio deseante de las personas mayores parece agotarse dentro de estrechos límites que no incluyen los aspectos sexoafectivos, ya que estos solo parecerían ser atribuibles a las personas jóvenes. Esta dimensión queda invisibilizada detrás de estereotipos respecto de las mujeres mayores, opacadas detrás del velo de la insistente problematización acerca de su salud o de sus recursos económicos, como si ese fuera su principal horizonte de reconocimiento social y subjetivo. Quiero hacer notar que subyace aquí una nueva desigualdad, basada en lo que llamamos edadismo, o sea, la desigualdad atribuida prejuiciosamente a la potencia deseante, para la cual las representaciones disponibles operan con resultados bastante equívocos respecto del colectivo de las mujeres mayores. Y esto se da a veces inadvertidamente, porque en apariencia son bien intencionadas. Entonces propongo que la agenda de género debería incluir esta nueva lucha contra esta forma específica de la desigualdad, denunciando el centramiento sobre los colectivos hegemónicos de la gente joven y de mediana edad, en una sólida asociación con aquella modalidad capitalista que enuncia como sujeto en forma preferencial a quien se pueda caracterizar como sujeto productivo o como sujeto consumidor. Y esto va en desmedro del colectivo variado y diverso de la gente de edades más avanzadas, entre quienes otros valores, tales como las experiencias sexoafectivas, quedan desdibujadas, negadas, invisibilizadas, terminan siendo experiencias irrepresentables cuando se producen en los vínculos entre los géneros o al interior de un mismo género. No solo excluidas de los discursos sociales, sino que a menudo solo pueden ser representables bajo el signo de lo obsceno, o sea, lo que tiene que quedar fuera de la escena. Pero no se logrará su representación bajo la forma de deseos que favorezcan la expresión de una energía libidinal vitalizante que refuerce los vínculos intersubjetivos. Quedan así recursos de autoestima truncos, cuando los estereotipos de género femeninos tradicionales se basan en la juventud, la lozanía, en la capacidad reproductiva, o en las trayectorias laborales que habiliten la producción o el consumo de bienes materiales, pero no de los bienes subjetivos disponibles a través de los vínculos sexoafectivos, o de desarrollos en el campo artístico, intelectual, o con el despliegue de la creatividad. De este modo se tensan al máximo la percepción de los binarismos de género, ya que los valores que menciono no son iguales para quienes adscriben al género masculino tradicional, porque los hombres suelen preservar sus privilegios de narcisización fundamentalmente a través de los recursos económicos que han acumulado históricamente, que reafirman su subjetividad cuando se trata de varones de sectores medios urbanos. Un tercer grupo que quiero plantear es el de parejas no heterosexuales, porque también han quedado excluidas del discurso social y de las posibilidades de representaciones sociales y subjetivas respecto al envejecimiento, aquellas mujeres que han construido su subjetividad dentro del colectivo LGTBI+.
con la invisibilización de sus experiencias y valores acumulados hasta ahora en sus modos de ir transitando hacia los grupos de mayor edad. Una vez más, los estudios, los relatos de sus experiencias, de sus condiciones de vida, por ejemplo, de su sexualidad, de su trabajo, de sus modos de vivir en pareja o en familia, se han centrado en estereotipos relativos a las mujeres jóvenes y de mediana edad de los colectivos LGTBI+, y opacan tras un velo que oculta a los grupos de mujeres lesbianas mayores que ofrezcan testimonios de sus modos de envejecimiento en pareja. Entonces surge la pregunta, ¿existen especificidades en las parejas de mujeres lesbianas mayores que las distinguen de los modos de existencia de las clásicas parejas heterosexuales sobre los que tanto se ha estudiado a la hora de envejecer juntos? Sus existenciarios como lesbianas les provee de experiencias diferentes sobre los cuidados de la salud o de los recursos económicos, sociales, familiares. En este sentido, también se reproducen desigualdades cuando las representaciones sociales se refieren al envejecimiento de colectivos de hombres gays, pero no de mujeres lesbianas, en particular en representaciones de películas o representaciones literarias y con otros recursos con que el mundo artístico hasta ahora ha tratado de aproximarse a estos colectivos. Lo que quiero señalar es que los binarismos excluyentes, que incluyen estos binarismos etarios, así como los que impone el patriarcado con su heterosexismo obligatorio o bien preferencial para la constitución de sujetos, nos lleva a interrogarnos por aquellas cuestiones que brillan por su ausencia. Las derivas de la reflexión crítica feminista nos lleva a estar alertas ante aquellas respuestas hiperindividualistas propias del modelo del más puro cuño del darwinismo social, que se pudo reactivar ante la pandemia COVID, y estar dispuestas a diseñar propuestas creativas para encarar conflictos que, tal como intenté describir con grupos y colectivos específicos de mujeres mayores, podríamos ofrecer mediante acciones más colectivas. En relación a estas cuestiones, una experiencia clínica de terapia de una pareja formada por dos mujeres, ambas docentes universitarias e investigadoras en el campo académico, con vínculos sexoafectivos, laborales y de intereses artísticos en común, una terapia que se extendió casi por 20 años, con algunas intermitencias en su asistencia a las sesiones psicoterápicas, porque ambas viajaban mucho por cuestiones de trabajo en el campo académico, bueno, me llevaron a hacerme estas preguntas. Se trata de una pareja que cuando iniciaron su consulta tenían entre 55 y 60 años. Eran mujeres que interrumpieron definitivamente sus sesiones conmigo cuando una de ellas, ya avanzada sobre los 70 años, comenzó a padecer un deterioro cognitivo que se fue acentuando al punto de no poder sostener un diálogo psicoterápico en el contexto de la pareja. Solo hemos seguido reuniéndonos pocas veces después con la otra componente de la pareja, quien lograba elaborar penosamente la pérdida subjetiva de su compañera, aunque seguían viviendo juntas, sosteniendo el vínculo de intimidad, de acompañamiento, de cuidados mutuos. Sus sesiones psicoterápicas concluyeron definitivamente con el confinamiento COVID, debido en parte a las escasas habilidades tecnológicas de esta pareja, que estaba ya cercana a los 80 años, y también al impacto del aislamiento para sostener sus deseos de comunicarse conmigo. Entonces, he descrito los cambios provocados por el COVID en las condiciones de vida que generaron en los tres grupos de mujeres mayores que he descrito: las abuelas cuidadoras de sus nietos, las mujeres heterosexuales con parejas no convivientes y una pareja de mujeres lesbianas de avanzada edad. En estos tres casos de mujeres mayores que presenté,
También podemos analizar el fenómeno de la proxemia, o sea, cómo se dan las modalidades de contacto físico y su diversidad al interior de los grupos humanos, cuando tenemos en consideración las maneras que siguen las personas a la hora de estructurar, de utilizar el espacio de cercanía mientras interactúan, así como la presencia o ausencia del contacto físico y el significado que le otorgan a estos comportamientos. Quiero destacar que algunas reflexiones realizadas en este sentido destacan que en países como Argentina, acostumbrados a las demostraciones de afecto a través del contacto íntimo, ¿qué pasó con la falta de cercanía cuerpo a cuerpo debido a la pandemia COVID? Hay especialistas que lo llaman hambre de piel, refiriéndose a aquello que sucede debido al confinamiento por la contagiosidad del virus COVID. Mis reflexiones en este caso señalan que el distanciamiento físico de estas personas mayores podría producir síntomas psicosomáticos de todo tipo, especialmente porque son personas más inclinadas a esta modalidad de interacción. Vernos privadas de nuestro modo habitual de acercarnos, de compartir experiencias, de expresar nuestras emociones, nos ha implicado una restricción comunicacional difícil de sobrellevar y que puede producir, como planteé, síntomas psicosomáticos muy variados. Por ejemplo, alergias de todo tipo, manifestaciones respiratorias, trastornos gastrointestinales, así como estados de ansiedad que lleven a agitación psicomotriz, a insomnio, a aumento de los vínculos violentos, etc. Bueno, han pasado ya 40 años, como planteé al comienzo, desde que empecé con nuestros debates feministas respecto de las mujeres mayores. Trato de encarar ahora viejas preguntas, nuevas respuestas, pero también nuevas cuestiones, con una responsabilidad generacional para mí que se acentúa, que me indica que entre la esperanza y el desencanto todavía seguimos luchando por una sociedad más justa y más equitativa para todas las personas, no importa nuestra edad ni nuestro posicionamiento genérico. Bueno, gracias. Muchas gracias a usted, Mabel, excelente y además novedoso este recorte del hecho en donde justamente las mujeres mayores también, como en algún momento señaló Lucía y en otro Fedra, han quedado ciertos resabios en cada una de las sociedades. Bueno, Mabel nos trae ese recorte del hecho y realmente me parece que hay que destacarlo. Gracias, Mabel, como siempre. Damos paso ahora a nuestra próxima invitada, Sol Greenhouse, ¿sí? Sol nos va a hablar en esta oportunidad acerca de cómo influye el amor romántico en la construcción del concepto de familia. Un tema directamente que, bueno, atraviesa a la civilización occidental y que en esta oportunidad Sol deseó recortar. Ella es profesora adjunta de la Universidad de la Defensa Nacional, es doctora y licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Estadística para Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y docente de la materia Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, así como también coordinadora de la práctica y habilitación profesional en la Universidad de Palermo. Te damos la entrada, Sol, un gusto tenerte. Ay, gracias, Vero, un gusto estar acá, la verdad con mujeres tan importantes, exponentes, ¿no? Lucía, Fedra, Mabel, la verdad es un lujo, y Alicia, por supuesto. Bueno, voy a tratar de hacerlo cortito para darle lugar a Alicia. Antes que nada agradecerte, Vero, la verdad que los que me conocen saben que mi tema de investigación no está ligado a lo que voy a hablar ahora, entonces aprovecho este espacio que vos me das hace años para poder, como dice Fedra, jugar un poco y poder charlar de temas que digamos, con los cuales me encuentro charlando por ahí en un café, o sea, me parecen súper interesantes y es muy importante poner sobre la mesa.
y de paso me doy el gusto de compartir con estas mujeres, la verdad que es increíble. Bueno, voy a compartir pantalla, díganme si se ve. Ahí va. Esperen que vamos a compartir, ahí va. Bueno, el tema que elegí tratar hoy, yo hasta ahora siempre me vi interesada en participar en estas jornadas en lo que es la maternidad y feminismo, pero bueno, me parecía interesante un tema que está muy ligado a todo esto, que es la idea del amor romántico y cómo influye esto en la construcción del concepto de familia. Tal cual como dijo Vero, vamos a situarnos en lo que es Occidente, ¿no? Bueno, acá les traigo algunas películas que seguramente muchas hemos visto, donde uno se pone a pensar, digamos, qué es lo que vemos en estas películas, ¿no? Qué es lo que se reproduce en estas películas. Bueno, estamos hablando de amor romántico. Después nos vamos a poder preguntar si el amor romántico es amor, ¿no? Les voy a dejar esa pregunta ahí picando. Pero bueno, fíjense que en la mayoría de estas películas lo que uno ve es a la mujer en un rol pasivo, de espera, esperando a su caballero, un caballero que la rescate. De hecho, si se acuerdan, Mujer Bonita, una película que, digamos, no sé cuántos años ya pasaron de Mujer Bonita, pero empieza así, se empieza relatando historias de amor en Hollywood, y comentando que, bueno, el papel que hace Julia Roberts, su sueño es que venga un caballero en un caballo blanco a rescatarla. Y bueno, acá, perdón que les spoileo si es que no la vieron, pero acá vemos el final, este hombre, Richard Gere, con unas flores ahí subiendo unas escaleras de dudosa estabilidad para rescatar a Julia, ¿no? Bueno, acá vemos, bueno, Julia participó de muchas de estas películas, ¿no? Después tenemos acá a Julia en Notting Hill, otra película de estandarte, donde, bueno, obviamente las películas muchas veces terminan en casamiento, no podía ser de otra manera. Bueno, esta, la de 50 sombras, que hace un ratito estábamos hablando con Fedra. Bueno, 50 sombras lo que tiene es esta idea de, bueno, el hombre que viene tratando mal a todas las mujeres y de repente conoce una mujer que lo va a cambiar. No sé si les suena conocido esto. Bueno, acá en esta película, Crepúsculo, donde también, obviamente, terminan casándose, perdón que les spoileo, y bueno, es la famosa Bella Durmiente, donde cantando con los pajaritos y durmiendo conquista a su príncipe, ¿no? Que por supuesto la viene a rescatar. Entonces, un poco poniendo en cuestión estas películas, me gustó tomar, por ejemplo, lo que dice Lagarde, Marcela Lagarde. Ella va a decir que las relaciones son instituciones de género, encargadas de reproducirnos como mujeres y como hombres. Va a decir que la pareja también es una institución de género, y va a decir que la familia también es otra institución de género, que va a tener, entre otras finalidades, la de reproducir a los sujetos familiares como mujeres y como hombres. Ella va a decir que una forma de poder pensar cómo concebimos al amor es volver a nuestros primeros vínculos de amor. Y ella en particular enfatiza el vínculo con nuestra mamá, ¿no? Que era lo que nuestras mamás consideraban por amor. Y también, por supuesto, volver a lo que era el vínculo con papá, ¿no? Y qué era lo que pasaba en casa, ¿no? En la familia. Ella va a decir que la mujer es una institución del orden de género y que se va a encargar de reproducir a otras mujeres como mujeres y a los hombres como hombres. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, algo que me interesa pronunciar es esto de que jugamos un papel fundamental en la pedagogía del género. Ella dice, no hay otra policía de las mujeres que una mujer, dice ella, y dice, son las mujeres realmente quienes nos preguntamos cómo está con ese, cómo teniendo 2 hijos sale a esas horas, cómo no se hace cargo de sus hijos, ¿no? Traigo lo que comentaba Fedra de la famosa canción de Shakira, que después trajo un montón de comentarios y opiniones, muchos dados por mujeres, ¿no? De cómo hace una canción, cómo no piensan los hijos. Entonces, bueno, es importante pensar que las mujeres, ¿no? Bueno, esto voy a traer la famosa frase, ¿no? Pero las mujeres no nacemos mujeres, las mujeres nos construimos como mujeres y somos socializadas como mujeres y estamos configuradas socialmente para el amor, ¿sí? Hemos sido construidas
dice ella, por una cultura que coloca el amor en el centro de nuestra identidad. Bueno, venimos a los mandatos, que ya los he hablado en otras oportunidades en estas jornadas. Tenemos el mandato del amor romántico y heterosexual. Tenemos un mandato, ¿no? Hemos sido socializadas bajo este mandato. De hecho, la mujer ha sido socializada para ser cuidadora, ¿sí? Si uno se fija en la familia, generalmente la que ejerce el trabajo digamos, de cuidadora es la mujer, ¿sí? Ya sea personas mayores, ya sea los hijos, a las propias parejas. La mujer es la que ejerce el cuidado, digamos, lo que es la función de cuidadora, es la mujer la que tiene que estar más ligada a la empatía, ¿sí? Digamos, a todo lo que tiene que ver con el otro. Y de hecho, bueno, muchas veces esto hace que nos olvidemos un poco de nosotras mismas, ¿no? Podemos ver en el amor burgués, digamos, desde el amor burgués, el amor y el matrimonio iban de la mano, y las relaciones afectivas quedan marcadas dentro del mandato de la monogamia y la heterosexualidad. Y se deja claro que las mujeres no son dueñas de su cuerpo ni de su sexualidad, o sea, sus prácticas quedan a disposición del marido, y, digamos, en una posición totalmente dependiente de su esposo. Luego, cuando las mujeres se insertaron en lo que es el plano educativo y pudieron ingresar a lo que es la fuerza laboral, va a surgir el modelo de amor romántico, que va a estar enmarcado en una supuesta libertad de elegir a la pareja, ¿sí? Esta libertad de elección va a romper con las normas de endogamia que limitaban la autonomía del individuo y que servían para regular, por supuesto, el intercambio de riqueza, ¿no? Y que permitía una estructura, un orden social. Entonces, el amor romántico, ¿qué es? Es una idealización del amor, que está basada en el poder y la dependencia, que contempla diferentes reglas, diferentes mandatos para hombres y para mujeres, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la concepción del amor romántico es frecuente en las mujeres, pero vamos a ver que esto no, digamos, no es sin consecuencia. Vamos a ver que esta idea del amor romántico, hay estudios científicos que avalan que generan baja autoestima, sumisión, esta cuestión de la entrega incondicional y dependencia de la pareja, y van a intercambiar al hombre real por el ideal, con el que sueñan y quieren sentirse amadas, por supuesto formar una familia, casarse. Esto es una partecita que tomé directamente, es una cita textual que tomé directamente de Lagarde. Ella dice: el amor burgués promovió esta identidad de la mujer como madre-esposa, mujeres especializadas en ser madres y ser esposas, mujer cuyo sentido en la vida es encontrar un buen hombre, para hacer vida con él, para tener hijos con él y para hacer una familia con él. Son 3 los mandatos que el mundo burgués espera de las madres esposas: ligarte sexual y afectivamente con un hombre, realizar la maternidad y fundar una familia. En la modernidad, las madres esposas ya realizan también otras cosas, pero esas cosas que hacen son de pegoste, no son lo vital para ellas. Lo vital para su identidad femenina son estos 3 mandatos. Es fuerte. Entonces, volvemos a esta idea, ¿no? La mujer como sostenedora de los vínculos, ¿no? Cuya identidad está completamente marcada en esta idea del amor. Y esto, ¿no? Somos socializadas como para que el amor sea lo más importante para nosotras. Bueno, ahí les voy poniendo imágenes de películas, ¿no? Después me dirán si algunas las vieron. Las mujeres van a ser entonces consideradas como un símbolo de pasividad y sumisión. Las vamos a ver en estas películas, libros, que bueno, son mujeres que sueñan con encontrar el amor verdadero y alcanzar el matrimonio como prueba de amor, ¿sí? Mientras que, o sea, podemos ver que antes, bueno, los hombres cuando vemos este tipo de películas vamos a ver que aparecen como superhéroes, como personas que todo lo pueden, ¿no? Que van en búsqueda de lo que quieren, ¿no? Y la mujer en esta posición pasiva de espera. Antes se podía advertir, volviendo a esto de la noción de familia, que antes lo que era el amor no era el sostén de la estructura familiar. O sea, antes
no se casaban por amor, sino por una cuestión de mantener la institución familiar, incluso también por una cuestión económica o de estatus. Con el amor romántico, el matrimonio se va a convertir en una verdadera demostración de afecto y produce una metamorfosis en lo que es la familia occidental, ¿no? Con esta supuesta elección de pareja. Bueno, el amor romántico está, digamos, va a promover ciertos mitos, ¿sí? Mitos que nosotros consideramos que son así, que los damos como que así deben ser, y en realidad estos mitos lo que van a hacer es justamente culminar en decepción y frustración, porque no es la realidad. Acá tenemos los mitos que va a reproducir lo que es el amor romántico muy rápidamente. Bueno, el mito de lo que es la media naranja, esto de que elegimos la pareja que estaba predestinada para nosotros y que ha sido la única o la mejor elección posible, ¿no? Nuestra alma gemela. No sé si lo escucharon. Después el mito de lo que es el emparejamiento de la pareja, es decir, que el amor se da de manera natural. No sé si lo vieron en las películas o en los libros, lo han leído, pero esto de lo vi y me enamoré. Me di cuenta a simple vista que era el amor de mi vida. O sea, es como algo que se da como natural, que es como magia, ¿no? Como la flecha de Cupido. Después está lo que es el mito de la exclusividad, que no es posible estar enamorado de dos personas a la vez. Esto se encuentra muy arraigado en lo que es el mito de la fidelidad, es decir, todos los deseos pasionales, románticos, eróticos, deben satisfacerse únicamente con una persona, la propia pareja, si es que se la ama de verdad. Después el mito de los celos, ¿no? Donde los celos son vistos como un signo de amor, incluso un requisito del verdadero amor. Ojo con este mito porque estuve leyendo estudios y está muy presente en nuestros adolescentes, ¿sí? Hay que estar muy atentos. Después el mito de la equivalencia, si una persona deja de estar apasionadamente enamorada es que ya no ama a su pareja, y lo mejor para este caso es abandonar la relación, como si el enamoramiento es lo mismo que el amor, ¿no? Esto de que tenemos que sentirnos igualmente enamorados que en los primeros meses de relación, cuando se sabe que esto no es así. El mito de la omnipotencia, el amor lo puede todo, ¿sí? Es suficiente con el amor para enmendar todos los problemas y para justificar todas las conductas. O sea, me maltrata, pero me ama, me cela, pero me ama. El mito del libre albedrío, es decir, nuestros sentimientos amorosos son absolutamente íntimos y pertenecen a mí, y no están influidos por factores sociobiológicos, culturales, ajenos a nuestra voluntad y conciencia. El mito del matrimonio va a tener que ver con que el amor romántico pasional debe conducir sí o sí a la unión estable de pareja, ¿sí? Y constituye la única base de la convivencia de la pareja, es decir, como tienen que terminar toda película digna de amor en casamiento. Y bueno, después el mito de la pasión eterna, ¿no? Que vamos a estar juntos toda la vida, nos vamos a amar toda la vida. No, estos mitos, hay estudios actuales y no tan actuales también de hace bastantes años, que han demostrado que fomentan las desigualdades de género en la pareja. ¿Sí? Acá les puse algunos artículos que son, uno es una revisión sistemática muy interesante, por si después quieren acceder a él, y bueno, acá lo que les decía un poco de estar atentos a lo que, digamos, a lo que puede generar el amor romántico, cómo está ligado a lo que es la violencia de género. ¿Sí? Entonces, lo que se vio que aumenta las posibilidades el amor romántico está directamente relacionado con un aumento en las posibilidades de convertirse en agresor o víctima de violencia de género. Pueden ejercer una influencia sobre la justificación y tolerancia de la violencia en las relaciones amorosas. Esto se vio sobre todo en adolescentes. Y puede también generar una invisibilización de la violencia de género. Esto es lo natural, así es el amor, así tiene que ser. Entonces, esto está íntimamente relacionado con normalizar o tolerar comportamientos claramente abusivos y ofensivos, así como situaciones que en circunstancias normales no son aceptables, pero todo se permite porque es amor. ¿Sí? Entonces,
el amor aparece como una forma de control, ¿sí? Esto que nosotros decimos amor romántico, que puede parecer inocente, aparece como un mecanismo de control que va a determinar sustancialmente el mercado matrimonial, la elección de la pareja, la movilidad social y el establecimiento de la familia, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Sol, por la participación. Si hay dudas, preguntas, pueden volcarlas en el chat, ¿sí? Les vamos a ir respondiendo y los investigadores van a ir respondiéndoles de acuerdo a las inquietudes que tengan. Bueno, vamos a dar paso a la última de nuestras expositoras, quien va a realizar un cierre de esta jornada, y luego vamos a dar un poco la palabra a cada una de todas las participantes para que nos vuelquen sus puntos de vista, así como también ellas también puedan cerrar un poco esta participación. Le damos la palabra a Alicia. Bueno, Alicia Dongui es adjunta asociada en la Universidad de Buenos Aires por la Cátedra de Clínica de Adultos, también es profesora de práctica profesional, variantes de la consulta ambulatoria, docente de la carrera de especialización en seminarios y de problemáticas de consumo, en especial anorexia, bulimias, obesidad y toxicomanías, y es fundadora y directora del Instituto Abra. Bueno, Alicia, te damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Verónica. Bueno, agradezco un poco a todas mis colegas que presentaron. Yo voy a tratar, en realidad yo tenía la idea de hablar justamente, de enfocarme mucho en la cuestión de la familia en relación a la clínica, digamos, a la psicología clínica, y sobre todo tratando de ubicar con una viñeta clínica algunas de las cuestiones que hoy se hacen presentes, ¿no? Es un poco tomar lo que en el presente retomamos del pasado, de que de alguna manera han hecho historia y han comentado las que precedieron esta charla, y ubicar que el tema de la familia, sobre todo en la clínica actual, yo lo voy a circunscribir, porque no tenemos mucho tiempo, a un concepto clínico que a mí me parece de máxima importancia en esta época, sobre todo con algunos casos relacionados con esto que mencionó, me parece que Fedra bastante oportunamente, el tema de que hay algo de que la familia se constituye, la familia en realidad es un concepto burgués, se consolida la familia alrededor de la mesa, y alrededor de la mesa no solamente se come, también se habla, también se comparte, y también se activan determinados mitos y, por qué no, tabúes familiares. Y es cierto que la mesa familiar es lo que de a poco de andar en estas épocas se ha ido perdiendo. Digamos, se ha ido aislando por ahí a determinados momentos o días, fines de semana, como que el compartir esta imagen que uno ve cada vez más a menudo del adolescente, y por ahí no tan adolescente, que se va con su bandejita al cuarto, ¿no? El tema de la falta de lazo, el aislamiento, que promueve, digamos, entre otras cuestiones, el aislamiento produce, bueno, cierta introversión de la libido, ciertas cuestiones ligadas a los consumos, problemáticas de la alimentación, que si bien han existido en todos los tiempos, en este momento se han recrudecido, en este momento y en el momento post-pandémico que estamos, se han recrudecido, porque se encuentran distintos decires con respecto a la pandemia, ¿no? En algunos casos es la convivencia familiar hizo estallar determinados conflictos y maximizarlos, y en otros casos apareció la posibilidad de la reunión, que antes estaba
era escasa, pero para circunscribirme también en la cuestión de género, quiero ubicar un concepto que yo lo trato de transmitir en la clínica, que es bastante importante para pensarlo familiarmente, que es el concepto de fetiche negro, que en realidad es tomado, yo lo tomo un poco del concepto de agujero negro, ¿no? Aquello que hace posible la luz, digamos, y que está relacionado con ciertos posicionamientos de los hijos, que en realidad están posicionados los hijos y los padres también los ubican en un lugar que podríamos decir que es el clásico lugar del emisario, del chivo emisario, del enfermo, de la oveja negra, pero que lo que yo quiero destacar es que es un lugar fetiche. ¿Por qué? Porque es un lugar ponderado, no valorado, pero sí manifestado como un lugar de privilegio, ¿no? Aparece como que incluso los hijos, entre comillas, menos enfermos o menos problemáticos, se celan de estos personajes que son los que traen problemas, escándalos, que son los portavoces de lo que debería mantenerse secreto. Y esta idea del fetiche negro, que produce ciertos círculos viciosos, produce malentendidos cuando las familias nos consultan y traen para que curemos, entre comillas, a un miembro descarrilado, pero que suele ser el favorito, o el elegido, o el del cual se habla, pero más bien esto es amplio y ambiguo. Puede significar desde que sea bueno o se comporte como corresponde, hasta la cuestión más terrorista de conviértalo en un ente, hasta aniquílelo subjetivamente, porque es la manzana podrida o la oveja negra que nos arruina la vida a nosotros los buenos y sanos. Particularmente tomé este tema porque generalmente está situado por lo menos ha estado situado hasta ahora, y creo que se sigue situando en las mujeres, este lugar del que no ocupa lo que tiene que ocupar, o no hace lo que tiene que hacer, o no sigue el modelo esperado, como han dicho las compañeras, y les traje, no sé si hay tiempo, Verónica, un pequeño historia que tiene que ver con este papel de los abuelos en la Constitución, digamos, o en ciertas salidas, particularmente por ahí llamativamente o paradojalmente exogámicas. Si te parece, no sé cómo estamos de tiempo, Está Verónica. perfecto, tenés unos minutos, Bueno, Alicia, puedes hacerlo. porque entonces paso a comentar esta viñeta, que me parece que es bastante interesante para pensar varias cuestiones transgeneracionales. Bueno, recibo en la consulta a una paciente de 15 años, a quien llamaremos M, que se presenta como en un aspecto muy enfermizo, muy pálido, extremadamente delgada. De esa primera entrevista se recorta un hecho que marca un poco el riesgo del caso, es que solo toma alcohol. Y esto es literal, solo toma bebidas alcohólicas, también se practica cortes en sus muñecas, algunos más profundos, otros apenas rasguños. Atiendo la preocupación de los padres, que se angustian por no haber advertido este problema antes y aceptan ellos mismos ser derivados a un centro en problemáticas del consumo para construir un dispositivo intensivo de tratamiento ambulatorio. La paciente solicita bastante
insistentemente continuar siendo atendida en el consultorio, a lo que accedo a condición de que en el centro a los cual derivo a la familia se arme un dispositivo que incluya entrevistas familiares, evaluación nutricional, psiquiátrica, sobre todo ante el riesgo cierto de intoxicaciones etílicas que puedan comprometer su vida. Los padres comienzan las entrevistas familiares y tratan de no dejarla sola. Cuando acude al consultorio, siempre alguno de ellos la acompaña. Como desencadenante de sus cortes, de sus autolesiones, sitúa la muerte de su abuela, de quien dice haber sido la nieta favorita, y que esa muerte coincide con la aparición de su amenorrea. Según dichos de la paciente, un poco por delgadez, otro poco por estrés, pero en verdad es el médico clínico el que sugiere consultar, y de este modo llega a mi consultorio. Llevábamos ya algunos tiempos en entrevistas preliminares cuando la contingencia quiso que los padres no pudieran acompañarla, y en su lugar lo hizo el abuelo, esposo de la mencionada abuela ya muerta, y personaje fundamental de esta historia, este abuelo, porque concluyendo esa sesión a la cual acompaña a su nieta, y orientada tal vez por alguna asociación que allí se produjo, y por algo que el abuelo da a ver en la sala de espera, algo así como una marca o un tatuaje en una muñeca, es que decido, cuando sale M, la paciente, hacer pasar al abuelo unos minutos. Es en ese cruce entre la nieta y el abuelo que chocan sus muñecas derechas, como un saludo cómplice. Se queda el abuelo en silencio, observo una de sus muñecas con un tatuaje que parecían números. Reparó en mi mirada y agregó con pesar: soy sobreviviente de los campos, yo era un niño, por eso me quedaron tan chiquitos los números. Marcas que vuelven 2 generaciones después en las muñecas autolesionadas de M. Luego prosigue con un extenso relato que dijo ser la primera vez que lo podía contar, ya que cuando pisó suelo argentino, luego de muchos días de viaje junto a otros sobrevivientes, se juró a sí mismo con los pocos años que tenía que ese horror quedaría atrás para siempre: los campos, la guerra, la penuria del viaje. Quedarían a partir de ese momento silenciados. Bajó de la mano de otra sobreviviente con la que luego se casó y que hoy llevaba ya un año muerta. Dice con una sonrisa al parecer cómo se parecían con esta nieta. Lo más significativo de su relato, que me permitió ordenar el caso de M, fue las circunstancias en que se alimentaban en el barco. Había poca comida, que luego se pudrió, el agua se fue acabando, prácticamente la mitad del viaje solo tomábamos alcohol, de unas barricas con bebidas alcohólicas para sobrevivir, pero ya éramos sobrevivientes. Una pregunta se impone: ¿qué hacer con esta información? El abuelo planteó expresamente que quería preservar a la nieta del relato de ese horror y a esta altura de su vida no quería cargar con algún posible reproche familiar por ocultar esta parte de su historia, y por respeto a su esposa muerta con quien había realizado este pacto de silencio. Accedí al pedido del abuelo y lo derivé al centro. De este modo, respecto de M, conservo mi lugar de terapeuta, de analista, con una información en reserva. Dejo entonces que el dispositivo interdisciplinario se ocupe de los cuidados, y es poder escuchar dispensada de tener que cuidarla. Tenemos entonces una paciente que exhibe su extrema delgadez, su ingesta de alcohol como único alimento y sus muñecas marcadas. Claramente da a ver la historia silenciada. Actúa el secreto más íntimo de sus abuelos sobrevivientes. Pero estas manifestaciones no son un síntoma, no es un retorno de lo reprimido, no desliza. Es lo que se llama a la construcción, a ubicar la pieza faltante, innecesaria, como en un segundo tiempo de la fantasía. Y como esa referencia de Freud acerca de la construcción en Tótem y Tabú. La perspectiva de una hipótesis que acaso parezca fantástica, pero tiene la ventaja de establecer una unidad insospechada entre series de fenómenos hasta hoy separados.
El encuentro contingente, tíquico, con el abuelo, en el marco del dispositivo, trajo esa pieza faltante. Se puede inferir que este abuelo, traído a la consulta como por azar, despliega un acting con su nieta que permite que estas marcas, letras escritas en el cuerpo, empiecen a significarse y formar parte del relato de este mito familiar, o más bien tabú familiar, que como todo mito abarca al menos 3 generaciones. Sabemos ahora que M está en el lugar de su abuela, era su preferida. Tiene los ojos claros como ella y comparte las marcas del pacto realizado con el abuelo. En este caso, el artificio del dispositivo interdisciplinario vino al lugar de la construcción. El abuelo por primera vez rompe el pacto de silencio y al expresar su historia guardada, separa a la nieta de la abuela muerta, dando lugar al trabajo de duelo. Actualmente el trabajo con la paciente continúa, produciéndose una notable mejoría. Sus asociaciones evocan la historia sepultada en aquel viaje en barco. No es un dato menor que su padre sea marino mercante y que su propio nombre M evoque al mar. Algunas preguntas salen a la superficie. ¿Habrá llevado la abuela muerta el secreto a la tumba? Al decir del abuelo, del mismo modo en que el abuelo chocaba sus marcas en las muñecas de la chica y de la muchacha, y ella las repetía, la abuela también habrá tenido o habría dejado un medio decir y con ello una verdad. Sin embargo, como un acting que atraviesa las generaciones, el secreto tan guardado se muestra en el cuerpo de la niña, de la nieta, quien ahora solo toma alcohol y se corta las muñecas que hace chocar en las ya marcadas muñecas del abuelo. Me encontraba en un dilema. El abuelo había confiado en la historia de un pasado que había jurado olvidar. Pero ese secreto volvía ahora en los síntomas de la nieta, como el recuerdo de lo que nunca fue olvidado. Verdaderos fragmentos de la vida real, como nos recuerda Freud. Se discutió esta información obtenida en la entrevista con el equipo tratante del centro y convenimos en que no era conveniente forzar de ningún modo la revelación del secreto. Sobre todo, y esto no es un dato menor, porque a partir de este relato se pone en palabras por primera vez este abuelo se siente fuertemente conmovido y pidió tomar algunas entrevistas con un profesional del centro, además de las entrevistas familiares a las que acudiría si hacía falta su presencia. Por primera vez en la historia de esta familia se generaba un lugar para poner en palabras un secreto que laceraba el cuerpo de más de una generación. Las asociaciones relanzadas, tras la puesta en forma de la construcción dispositivo, nos traen alguna respuesta. La abuela la llamaba Sirenita, porque se anunciaba imitando el ruido de las ambulancias. Cuando se le señala la equivocidad del término, surge un interrogante, ¿no? Porque ella trae la cuestión de Ulises y los navegantes seducidos por las mujeres que los llevaban a la muerte. Surge un interrogante, como el alcohol en esa travesía hasta que se transformó en el único alimento. Recuerda también que la retaban a la altura de las muñecas porque rompía las muñecas a la altura de las muñecas. En fin, un tratamiento en marcha, una obra en construcción que puso a rodar las asociaciones. La operación de separación que le permitió tomar la palabra y no el alcohol, tal vez tuvo que ver con varias piezas de un rompecabezas que cuando la acepté en el consultorio y su familia tomó el compromiso de acudir al centro, y sobre todo la aparición en escena del abuelo. Ella fue alojada y se encontró alojamiento para su abuelo. Allí se reveló el lugar de partener de uno y otro y la identificación con la abuela que detenía el trabajo del duelo. Bueno, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias, Alicia, por el testimonio y además por anudar muchas de las temáticas que desde diferentes perspectivas fueron arribando el resto de las investigadoras. Las convoco a hacer un cierre a ustedes con respecto a cómo han vivido esto, empezando por Lucía. Lucía, en realidad, es la que comenzó con esto, pero en realidad el comienzo y el final está anudado en todo lo que ella planteó. El tema de la comida, el tema de la familia, el tema totémico, que pareciera directamente estar anudado con lo que planteó Alicia, aunque cada uno tomó un recorte desde el área de investigación que tiene.
Lucía, para poder hacer un cierre, así vamos dándole la palabra a cada una de ustedes y hacemos un cierre final. Bueno, no, me encantó. Distintas miradas, me gustó. Distintas miradas, distintas perspectivas. Lo que sí es importante es recordar que los conceptos tienen miles de años de golpe, ¿no? Pero bueno, mirarlos, descubrirlos hoy, como recordaba Fedra, es encontrar también el origen de muchas escenas que uno piensa que son novedosas y son escenas ferozmente antiguas. Por ejemplo, el enamoramiento a primera vista. Es visceralidad de paleolítica directamente. Es decir, ahí no se piensa. Recuerden que el Nobel dice que se piensa un rato una vez por semana, ¿no? Que el resto se maneja de otra manera. Me encantó, también muy lindo el trabajo de Mabel, porque las mujeres posmenopáusicas tienen todo un lugar en la arquitectura familiar, están fuera del tema reproductivo, como dirían los biólogos, pero ocupan un lugar clave, como cuenta el caso de Alicia, que se encriptan historias, cuentan con un lugar clave en la arquitectura, no ya familiar, sino personal, porque los casos que ella trae son de mujeres que están vivas, que ocupan lugares y que tienen deseos, y que forman familias, y que, bueno, siguen caminando, digamos, ¿no? Me encantó también, ¿no?, lo del amor romántico y burgués, son categorías muy europeas, entonces de golpe está bueno recordarlo eso, ¿no? Francesonas, pero bueno, también somos nosotros, ¿no? La Nouvelle Romande de los franceses, la palabra bourgeoisie tiene un sentido muy, muy francés también. Bourgeoisie es el urbano, y quién no vive en las ciudades. Pero está re bueno como el amor romántico es una trampa también, ¿no? Es medieval en realidad el romántico, pero bueno, está bueno también porque uno descubre que los griegos, por ejemplo, no hay amor romántico. Está el ágape, que recibe a los amigos, está la filia a los hijos, la filo a la filosofía, el narcisismo, pero no era amor romántico. En los sueños de Artemidoro tampoco. Es decir, es interesante, es tardío el amor. Está el eros, que es cuerpo a cuerpo, pero el amor romántico psicológico, como lo plantea también Sol, y también su efecto enajenante, como toda pasión, está muy bien trabajado, una nueva trampa. Me encantó todo, la verdad, me encantó todo. Y lo de Fedra, referido a los códigos, bueno, los códigos que la sitúan en la minoridad de edad, ¿no? Recién en el 23 creo que son el Código Civil, como vimos en la encuesta feminista argentina, les da lugar a las mujeres. Antes, no. Pero bueno, me encantan las distintas perspectivas, gigantes, chiquitas, me gustó todo. Gracias, Lucía. Mabel. No, yo no tengo mucho más que agregar, salvo, bueno, el agradecimiento por la invitación otra vez, y algo que les comentaba a las compañeras antes de empezar nuestra reunión, que es que me interesan mucho los diálogos intergeneracionales. Yo veo, escucho las ponencias de cada una de ustedes y entiendo que recortan problemáticas específicas, también de acuerdo a su inserción generacional. Entonces la mirada que hacen sobre las familias tiene también ese sesgo, el sesgo generacional. Me interesa mucho que podamos intercambiar desde esa perspectiva. Así que bueno, agradezco y veremos cómo hacemos el año que viene. Hay que dejar alguna cuestión pendiente. En realidad familias era un tema que había quedado picando con Lucía, que dijo, nos falta todavía indagar género y familia. Ahora para el año próximo hay que dejar algo desde este año, a ver qué se les ocurre. A mí se me ocurre algo. A ver, Lucía. A mí me gusta mucho el tema de la pulseada entre cooperación, ¿no? Ese juego. Y competencia, porque es una bolsa
que está encriptada el tema del conflicto adentro de la familia, para hacerla corta. Sí. Intergeneracional, como diría Marx, dejamos directamente los conflictos que luchan por lo que los padres dan, entre padres que luchan entre el deseo de ser de ellos y la crianza, y si tengo una nueva mujer, y la crianza, bueno, todos esos conflictos, porque si no sería una cosa muy bucólica, primaria, de infancia. Recordemos que familia es infancia, y no sé si no es predípica, porque la infancia, la patria del alma, es predípico, ahí es todo pero el despelote se arma después, digamos, ¿no? Cuando hay que elegir, cuando hay que disentir, cuando hay que luchar por los recursos del otro, competir, con toda esa cosa blanco y negro, ¿no? Me gusta. Sí. Pero la descubrí tardía. Que además nace en la familia, porque que digo que nace en la familia toda la cuestión también de la rivalidad, la competencia, cómo esto se traslada luego al ámbito social, está bueno. Bien. O sea, Sí, a ver, Fedra, vamos a hacer el cierre con las otras 3 personas. A ver, Fedra, ¿qué dirías? Hola, ¿qué tal? La verdad que a mí me gustó mucho, me encanta esto de que antes de la exposición nadie sabe lo que nosotros van a trabajar, y después aparecen como diferentes aristas que son distintas y que aparte coinciden. Entonces como que es mágico porque todo se logra mágico para todos, porque en realidad todos ustedes han convocado ciertas cuestiones que ninguno de los otros sabíamos, ¿sí? Exactamente. Claro. Eso me parece mágico. Eso me parece mágico. Y lo que me resonaba cuando veíamos, bueno, nuestros antecedentes históricos, ¿no? Nuestras historias de las leyes y cómo nos han influido, la idea de amor que nos han dado, los diferentes roles de las diferentes mujeres de acuerdo a las generaciones, todo eso, a mí me resonaba en la cabeza una frase que a mí siempre me gusta, que es de otro contexto, porque es del contexto de la reforma universitaria, y siempre la uso y a mí me gusta mucho, que dice: los dolores que hoy tenemos son las libertades que nos faltan. Y me encanta, bueno. Yo la uso muy seguido esa frase. Es verdad, las cosas que hoy me duelen es porque hay una historia atrás y me empuja a querer hacer algo distinto. Entonces mi idea de esta jornada es esa frase. ¿Cómo es? Repetila la frase, repetila. La frase es del manifiesto reformista, la reforma universitaria del 18, y es: los dolores que hoy tenemos son las libertades que nos faltan. Muy bueno. Preciosa, aplica, siempre queda bien esa frase, la pongas en el contexto que la pongas. Alicia, para ir cerrando. Bueno, me parece que yo fui leyendo en el chat algunas, no sé, colegas, asistentes a la jornada que han ido tirando temas. Me parece interesante lo de conflictos intergeneracionales y familias ensambladas como tema para la próxima, y esto de esta frase que a tuya, Fedra, tuya no, del manifiesto, ponerla como epígrafe de la jornada. Ahí vamos, ahí vamos, sí, exactamente, muy bien, gracias Alicia. Sol, ¿algo para decir culminando la jornada de hoy y dando pie a competencia, cooperación y estos conflictos intergeneracionales? Perdón, pero justo estoy con mi niña que se puso a llorar. Por eso. Hablando de intergeneracional. Quiero decir una cosita los más. colores nuestros ya no serán los de ellas, diría Fedra. Una cosita. Muy bien, bueno. Una cosita nomás. Sí, claro, Lucía. Y que las familias se modifican en el tiempo. Hay un tema simbólico de familia perenne, que también abarca la familia de a uno, porque puede ser una familia fantasmática la que uno tiene, y que se mueve en el tiempo, porque en los casos, por ejemplo, de Mabel, de golpe perdió las nietas, y entonces cambia, mutan, hay momentos de nido vacío, momentos que no, momentos como que, bueno, mucho cambio también. Cambios en la familia, que tienen que ver con mucho cambio, y la alimentación estuvo presente en todos ustedes. En realidad eso a mí me produjo determinadas asociaciones, ¿sí? Yo soy Fernández, imagínense directamente que la cultura española está en mi pieza. Y mi abuela siempre decía, no importa que te falte, pero nena, tenés para comer, tenés para el sanguchito. Si tenés eso, después está todo bien. Pero Fernández, ¿sos vos, Verónica? ¿Cómo? Yo soy Fernández.
Sí, Fernández. Mira, Fedra Freixo Bequero, también. Son todas, claro, visigodas No, doble no apellido, preguntamos por pero su marido, Matrilineal- Y, Lucía. nosotras, Los Lucía matrilineal y Tanas. los Patrick juegan, ¿eh? Y No nosotras preguntamos, Tanas. no preguntamos por el gallego, Lucía. Sino... Y bueno, por eso uno se casa con un gallego también, ahí está, que son madres. Y bueno, Claro, ahí tenés, claro, el clan, tal ¿ves? cual, Ahí yo tenés, también. tajos, a los clanes matrilineales de los celtas, clánico matrilineal, llenos de druidas, están todavía. Podés poner un sombrerito patriarcal, pero donde hay, ¿no es cierto, Fedra, vos que sos gallega? Donde hay clánico matrilineal, se acabó. Es decir, Sí, pero me parece que el tema de la comida es el eje de todo. Uno no come con total, cualquiera porque es un sabés tema que de está confianza. en el artículo que yo hice de historia del comer, está la comida totémica. Sí. Comer es comerse al otro, o no comerse al otro, justamente. Claro, Comés que es para no comerte al otro. incomible. Sí, Cuando algo es incomible en todo sentido de la palabra. No, y además, bueno, toda la cuestión de lo Totalmente. vegetariano y la Sí, comida y la chicas, bueno, carne. me voy a hacer la cena. Adiós. Gracias como todos los años por estar directamente y por ser ya un grupo totémico, ustedes también. Ya Así que bueno, tenés nos el vemos tema. la próxima. Gracias a todo el público presente por acompañarnos siempre. ¿Sí? Bueno, Un chao. gustazo. Chau, chau.